Estamos en contacto con Jorge Rulli. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes, Mario. Bueno, un gusto poder volver a comunicarnos con vos a través de este programa La Brújula. Y bueno, creo que lo hemos difundido y creo que hay buenas expectativas por parte de algunos oyentes. Así que vamos a estar todos muy atentos a escuchar tus reflexiones. Algunas las has escrito y me gustaría empezar por preguntarte, vos escribiste algo sobre el retorno de Cristina al poder. Una Sí. reflexión que me gustaría, ¿qué nos podés decir al aire sobre esa reflexión sobre la cual ya te Nada, has expresado? nada políticamente correcto. Seguramente lo sabrás, ¿no? La verdad que estoy muy indignado con toda esta situación. Me consuela de alguna manera lo que está pasando en Chile, porque es el hartazgo manifestado en las calles. Y por lo que sé, en la Intendencia de Valparaíso, una experiencia nueva de procesos de asamblea y democracia directa que cuestionan a ambos lados de la grieta. Claro. Digamos que se repite lo que se repite en la Argentina, que es por una parte la burguesía prebendaria que vive de contratos del Estado, y por la otra allá la concertación, que vendría a ser el populismo progresista en que ha devenido el peronismo, ¿no? Bueno, hay síntomas de que hay una insurgencia general en Hispanoamérica, que se da en Uruguay como disconformidad, se da en Bolivia como un hartazgo del simulacro que promueve Evo. Bueno, en fin, hay una serie de cuestiones que son alentadoras, pero en la Argentina el kirchnerismo ha logrado una férrea manipulación de la pobreza, en buena medida solventada por el gobierno de Mauricio Macri. Entonces ocurre que sobre todo los conurbanos son una fuente de votos cautivos que hace imposible que gane otra gente sino el kirchnerismo, ¿no? Que haya vuelto la gente de Sabatel a Morón realmente es inexplicable, ¿no? Yo veía anoche los carteles que llenan toda la Plaza de Merlo con la foto del intendente Menéndez agradeciendo el 65% del respaldo, que si bien no es verdad, ¿viste? Porque están los números muy trabucados, Sí, sí, pero sí. de todas maneras es verdad que en el conurbano se vota cautivo, que además se anticipan los porcentajes, no creo que sean adivinos, sino que hay un proceso de ingeniería social que hace que la democracia en la Argentina se haya tornado fraudulenta, porque es una democracia totalmente manipulada, ¿no? La gente, hay miles y miles de merenderos, de comedores, de millones de planes, y la gente está atada por un sistema de manipulación, de punteros, de grupos piqueteros que dominan los barrios y que hacen de la gente lo que ellos quieren, ¿no? Y no siempre son peronistas, te estoy hablando también de barrios de pie, de la CCC, todos cobran en el negocio del Stanley y ahí cobran el 28%, no es pavada, es una industria muchísimo más rica que la que podría ser el narco. Ganás mucho más dinero, con la diferencia que aquí no corres riesgos, ¿no? Y esto se ha montado con acuerdos profundos entre el macrismo y el justicialismo, ¿no? En fin, pero bueno, Y vos, uno trabaja para que la gente tome conciencia y deje y salga de la opción Coca o Pepsi, ¿no? En eso estamos. Yo el documento al que vos te referís hace mención de un intento que tuvimos un intento de confrontar con Rep, este humorista o dibujante que ha denigrado la figura de Evita, mostrándola en diferentes posiciones de coito, una cosa de un mal gusto impresionante, una Evita que se masturba viendo un desfile militar, y todo esto lo peor es que cuenta con el respaldo total del PJ, de Santa María,
del sindicato de porteros, de Página 12, es increíble, ¿no? Yo estaba pensando que esto sería ya para dialogar con gente que viene de otros palos, que no tiene nada que ver con el peronismo, pero a mí me gustaría hacerle entender, suponete, no sé, yo estaba pensando hablar con Beatriz Arlo, con gente con la cual uno puede y decirle, me parece que tendrían que comenzar a preocuparse, porque si estas cosas ocurren en el peronismo, ¿cuánto tiempo van a demorar en ocurrir en otros partidos? Si la historia del peronismo la cuenta Filmus, yo le preguntaría a los radicales cuánto tiempo imaginan que va a pasar antes que un Filmus les cuente a ustedes la historia de Irigoyen. Claro. O que un REP saque un libro con el respaldo del Comité Central de la UCR mostrándolo a Irigoyen en poses obscenas, no sé, porque esto es realmente escandaloso. Es un tema policial. Sí. El peronismo ha sido intrusado por gente que manifiestamente no es peronista ni lo ha sido nunca. Y además ganan las elecciones a nombre del peronismo como el nuevo gobernador Kalashnikov, ¿viste? Que realmente es una Kalashnikov en manos de un mono, ¿no? No sé qué puede pasar. Yo estoy más que preocupado, ¿no? Porque hay un vaciamiento total de la democracia en la Argentina, dado que uno de los partidos hegemónicos está intrusado por gente que no tiene historia propia en ese partido, en esa bandería, no tiene nada que ver realmente. Vos vas a un restaurante temático como lo de Néstor, y te das cuenta que las tres banderas históricas del peronismo, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, no existen más. Que para este nuevo peronismo, la bandera y la cuestión que centraliza todas las preocupaciones es el matrimonio igualitario, y punto y cambio. Bueno, algo ha pasado, pero no creo que me duele que ser un peronista histórico que se preocupa por esto. Me parece que le tendría que importar a cualquier argentino, porque esto es como un delito masivo, ¿no? Como un desvanecimiento, un vaciamiento de las corrientes históricas políticas, ¿no? Ahora, no sé, es algo increíble, ¿no? Te pregunto un poco, quizás volviendo al principio de tu exposición, donde vos hablás de los merenderos, los comedores, las organizaciones sociales, un poco aparecen como la consecuencia de un proceso de desarticulación de la nación argentina, donde quebraron una parte de su columna vertebral, que era la industria nacional, ¿verdad? Y la clase obrera, claro. Y la clase obrera, es decir, vos no encontrás una fábrica de más de 500 obreros, o sea, es lógico, no hay, los líderes que teníamos antes no existen más, claro. Y no te... ¿A vos qué te parece? ¿Que ha habido más que una rebelión frente a esta desarticulación, digamos, industrial de la Argentina, de pérdida de trabajo, junto con el trabajo se pierde una cultura, junto con la cultura se pierden conocimientos, se pierden experiencias, saberes? ¿Vos pensás que los movimientos populares en general han tenido resignadamente que adaptarse y que les ha faltado espíritu de rebelión? Se han adaptado, han perdido capacidad de rebeldía. Y yo sobre todo pienso que la dirigencia, en buena medida, esta dirigencia política de la Argentina está moldeada por el agronegocio, ¿no? Fíjate que hay cosas que no las ven, no las pueden ver, no sé qué pasa. La Argentina ha sufrido el impacto no solamente el impacto de un sistema rentístico que puede tener 19 millones de personas que viven del Estado, porque bueno, gracias a las exportaciones de soja y de bienes naturales, pero además cambió desde los años 90, cambió la ingesta de los argentinos, se instaló la comida chatarra junto con la televisión basura, y la ingesta de comida chatarra implica una buena dosis de soja en todo lo que comemos, inclusive los salamines, las galletitas. Cuando no
en los casos de los más pobres, la ingesta de soja directa que llega del campo como porotos y se cocina como guiso. Bueno, la soja, vos sabés, tiene una cuota muy importante de fitohormonas. Algunos dicen que era un alimento para los vencidos, no es un alimento humano, es un alimento, incluso los alemanes lo produjeron en países como Rumania para las poblaciones vencidas, ¿no? Es un alimento que te quita la personalidad, te quita la agresividad, porque te manda un flujo de hormonas femeninas que, bueno, el cuerpo tiene que tratar de metabolizarlo. Además te desactiva, te inhibe el calcio, la incorporación de calcio, con lo cual, por eso ni siquiera se lo dan ya a las mujeres en estado de menopausia, que se lo daban justamente por las fitohormonas, porque le quitaba el calor frío y todo, porque le restablecía el nivel, pero le provocaba osteoporosis. Por eso se ha ido abandonando la práctica de darle soja a las mujeres menopáusicas, ¿no? Pero bueno, en la Argentina se le ha dado a los niños de manera masiva. Yo recuerdo en Cáritas, cuando los propios médicos de Cáritas dijeron basta, porque los pibes tenían tetas y las niñas se les adelantaba la menarca. Bueno, tuvieron que cambiar. Yo me acuerdo que lo hablé con Bergoglio. Me acompañó Mario Cafiero y bueno, tuvimos una entrevista y yo le conté todo esto a Bergoglio. Le dije, esto es una barbaridad y lo está haciendo Cáritas. Y él me dijo, mire, lo que pasa es que el responsable es mi único amigo en el episcopado, me dijo en ese momento. Qué bárbaro. Y bueno, porque yo ya no dije solamente cambian la política, échenlo a este tipo, porque además yo hablé con él, yo le pasé carpeta, no es que no sepa. Lo que pasa, bueno, ahora que están dando en los comedores de Pérsico, que ahora, además los merenderos de Pérsico, extrañamente, son los merenderos de la pastoral social. O sea, hay una cosa muy rara, porque Levita se superpone con la pastoral social, y por otra parte toda esta cosa muy extraña de que el PJ respalda a Rep y respalda esos murales en que Evita se besa en la boca con Cristina, pero a la vez el Evita en la procesión a Luján reparte estampitas de Santa Evita. Así es. Entonces yo comparto lo que dice el Tata Joffre, acá hay una tenaza, te la dan por derecha y te la dan igual por izquierda, pero en definitiva es la misma. Justamente ayer le escribí al padre Pepe esto, que por favor que dejen de prestarse a esto de beatificar a Evita, porque es tan ridículo como y es no solamente ridículo, sino que es la otra parte de la operatoria. Qué interesante esto que decís. Claro, cuando hay un acto en la Villa 31 mostrando a Carlos Mujica con los labios pintados, y uno sabe quién era el Carlos Mujica, porque yo fui amigo de él y realmente lo que menos era eso, realmente. Y realmente te das cuenta que aquí hay cargas de profundidad que van a los horizontes simbólicos profundos de la gente y van a la destrucción del pueblo argentino, más todavía de lo que han hecho, ¿no? Que sean conscientes o que no, o que esas políticas internacionales, no hay ninguna duda que llegan muchos dineros, que hay enorme cantidad de dirigencia que está rentada desde afuera, desde Soros o desde otros, no sé, pero hay mucha política internacional preocupada por financiar estos procesos del suicidio argentino, ¿no? Sí. Y por eso la gente, por eso no nos pasa lo que a los chilenos todavía están, o los bolivianos, hay procesos de rebeldía, de disconformidad, de confrontación que no los hay aquí realmente, ¿no? Sí. Y bueno, hay una dirigencia política, yo no te voy a dar nombres, pero yo participé el año pasado en una reunión que convocó, te voy a dar un solo nombre, que es el convocante, la convocó Pino Solanas. Y entonces, bueno, a mí no sé por qué me salió un discurso un poco encendido, pero vos pensás que el ambiente que había invitado él sería un ambiente bastante propicio para algo que fuera bastante rebelde, y inmediatamente sentí un vacío total a mi alrededor,
de tipos que son diputados nacionales, de tipos que son dirigentes muy importantes, no los nombro pero que me contestaron algunos. Entonces yo pensaba, ¿cómo es esta dicotomía donde se nos hunde los chicos en la miseria, en la pobreza, en el hambre, y nuestra dirigencia política, en lugar de rebelarse frente a esta situación, busca la forma de acomodarse de manera tal de pervivir, digamos, en el mismo lugar, sobrevivir, volver a ser reelecto y mantener un estatus económico, político, social, ajeno totalmente a la realidad de la gente. Así es. Y bueno, Ides Speroni, un economista que ahora está sonando bastante por su capacidad, su luminosidad en el pensamiento, digamos. Ajá. Está hablando de un partido único que tiene internas cada 4 años. Claro. Pero y la verdad que comparten. Yo he estado pensando, porque bueno, hay mucha gente que golpea mi puerta de anciano venerable, cuya principal lado positivo es que no ha muerto, ¿no? que ha llegado adulto mayor y que todavía puede hablar. Entonces, y yo he pensado que hay 3 cuestiones fundamentales aquí que no se debaten. Uno es la rendición al Reino Unido del año 92, con todas sus consecuencias, en cuanto a la aceptación de acuerdos internacionales, de tribunales internacionales, y que tiene que ver con la Constitución del 94, me parece también, pero es un paquete. Uh-huh. Otro paquete es el sistema de la deuda. Así es. En el cual habría que dejar claro que no se quiere que la paguemos, lo que se quiere es que paguemos intereses, que es muy diferente. Es muy importante para los deudores, entonces, que dependamos de la deuda, porque hay políticas que se nos imponen gracias a que estamos endeudados, como las políticas de género y otros, que de pronto estamos obligados a cumplir ciertas políticas porque debemos dinero. Bueno, esto es todo un tema, es el segundo tema, ¿no? Y el tercero para mí es el agronegocio, la que va junto con la primarización de la economía, la desindustrialización, el hecho de que hayamos salido de la calidad para entrar en la cantidad, de los commodities, de los bienes naturales que se exportan, y ahora últimamente este debate muy loco que se está dando en contra de repoblar de hacienda las praderas argentinas, porque parece que solamente en la Argentina no se puede entender que la agricultura necesita ganadería. Claro. A lo largo de millones de años la agricultura va con los animales, o sea, decirle esto al margen de que uno sea vegano u omnívoro, ¿no? Decirle a los hindúes que hagan agricultura sin las vacas. ¿Comprende? Claro. Si la única manera de mantener el suelo es con la bosta del rumiante, y los hindúes lo saben y son absolutamente vegetarianos, pero la vaca es respetada. Uh-huh. En la Argentina no. En la Argentina vos escuchás, yo discutía con sábados, ¿cómo se llama? Sábados verdes, no sé, bueno, con algunos ambientalistas muy influidos por los veganos, y bueno, no quieren saber nada, ¿viste? Y realmente no hay otra manera de recuperar el suelo argentino, que el INTA dice que ha perdido la mitad de su materia orgánica, o sea, esto tremendo, es gravísimo. Tremendo. Es gravísimo. ¿Hola? Sí, es tremendo. Y la única manera es con el pastoreo racional, o haciendo como hacía la vieja oligarquía, que a esta altura, viste, ya uno la añora, poco menos, que hacía 4 años y 4 años, o sea, 4 de agricultura, 4 de ganadería, ¿entendés? O sea, ambientalmente habían logrado una estabilidad, socialmente no, por supuesto. Sí, Era la época de los peones flacos y las vacas gordas. ¿Me estás, sí, te estoy siguiendo. Ahora vos decías tres temas que yo comparto, pero me gustaría incorporarte un cuarto tema, a ver si lo compartís, que tiene que ver con Vaca Muerta,
que parece ser la panacea a partir de la cual, sí, sin toda la trabajar, dirigencia. sin trabajar los argentinos vamos a vivir en el mejor de los mundos, y todo lo que tiene que ver con una minería que produce daños, que es de saqueo, porque además la minería tampoco es para siempre, No, claro. y no es sustentable en el tiempo, pueden ser... No, es minería química. Entonces, ¿y no pensás que ese es otro ingrediente de este saqueo sistémico en el cual estamos? Sí, en realidad lo vinculaba con el agronegocio, pero no se Ajá. entiende bien. Sí, tendría que ser, porque es el modelo del país rentístico. Esto es lo Claro. que yo por lo menos escuché de todas las opciones electorales, todos compartían el sueño de que Vaca Muerta nos salve, ¿no? Porque vendiendo gas, que la Argentina sería una enorme fuente de gas que hoy tiene un buen precio, el tema es cómo sacarlo, pero podríamos ser como la Rusia de Putin, ¿no? Vendedores de gas al mundo, ¿no? Entonces, de vuelta nos salvamos, ya no es con la soja o con la carne, ahora nos salvamos con el gas. Sí. Pero bueno, es todo un tema del modelo rentístico, ¿no? Pero parece que hay una vocación de vivir de rentas y no apelar las propias fuerzas, no poner en marcha la capacidad de energía humana de la Argentina, ¿no? Te quiero hacer otra pregunta, Sí. que es la siguiente, porque efectivamente creo que estamos ahí bordeando el tema de la cultura del trabajo, ¿no? Que es la que se va desarmando en familias que generación tras generación están ajenas, digamos, a la disciplina que representa levantarse temprano, tener un horario, ir a trabajar, etcétera, los chicos a la escuela. La ocupación y el uso de nuestro suelo, ¿no sentís que es absolutamente irracional? Es decir, que estamos concentrados en muy poquitos lugares y el resto... Totalmente, absolutamente. Mirá, justamente Iris Speroni dice que estamos llegando a un punto que nos acerca a la Argentina que encontró Julio Argentino Roca. Uh-huh. O sea, una Argentina, esto al margen de lo que cada uno opine sobre Roca, pero digamos él luego de controlar o dominar la burguesía portuaria, que era la oligarquía de la época, o sea, el mitrismo, federalizando la ciudad de Buenos Aires, encuentra que es un país sobre el cual no hay control. Claro. O sea, en la época en que Roca se hace cargo del gobierno, la Argentina en la práctica terminaba en el Río Negro. Nadie se atrevía a cruzarlo. Es decir, el primer ejército que cruza el Río Negro son los 7.000 soldaditos de Roca, y junto a los 5.000 o 10.000 indígenas que lo acompañaban, que cruzan el Río Negro y entran en la Patagonia, pero donde ahora está Ushuaia, flameaba la bandera inglesa. Claro. Porque no existía Ushuaia, había una misión de la iglesia anglicana que por supuesto tenía la bandera inglesa, y la influencia de Malvinas era muy notoria en toda la Patagonia, y si no, reinaba la influencia chilena o la influencia indígena directamente, no había, era otro país. Bueno, nos estamos acercando a eso, provincias enteras absolutamente despobladas. Es una locura total que a mí me parece que deforma todo, hasta el proceso de la democracia. Claro. Pero bueno, entonces a mí me parece que cualquier plan, que habría que hacer un plan rural, Uh-huh. tendría que incluir el repoblamiento del interior. Por eso yo digo, habría que volver a las redes de chacras, o llamémosla de otra manera, pero algún tipo de propiedad que permita policultivos y que permita familia en el campo, Uh-huh. con arraigo, porque esto es me parece que los pensadores, últimamente, yo estuve leyendo mucho a Simone Weil, una marxista heterodoxa francesa, muy cuestionada por los reformistas, ¿no? Pero también en algunos pensadores argentinos como Alfredo Vuela han vuelto sobre la carta de Heidegger que trata el tema del arraigo. Me parece que estamos acercándonos al gran tema de los despropósitos argentinos. El kirchnerismo ha logrado desarraigar a la gente, y Rodolfo Kusch decía, sin arraigo no hay conciencia de lo propio, ni protesta por lo propio, no hay
no hay lucha por lo propio, sin arraigo no hay lucha por lo propio, decía decía Rodolfo Kusch. Entonces a la gente, al argentino se lo ha desarraigado, se le ha quitado identidad cultural. Es raro cuando uno ve en los barrios poner una música que no sea cumbia, esta cosa espantosa, lumpenillada o regatón o lo que fuera, pero música folclórica. Y yo la otra vez veía en un vecino. Uy, ¿qué nos pasó? Hola, sí, ahí volvimos. Sí, no sé qué pasó, una interferencia. Claro, veía en una casa vecina. Si se corta, te volvemos a llamar, Jorge. Bueno, escuchaba las risas de las mujeres. Ahí, sí, nos quedamos, bueno, pero vamos a tratar de retomar en apenas un minutito esta conversación muy interesante, como él dijo, políticamente incorrecto, pero qué lindo que alguien nos convoque a reflexionar de manera distinta a la comodidad del pensamiento por el que transitamos. Usted sabe que, bueno, cuando alguien nos dice todo lo que nosotros queremos escuchar, transitamos con comodidad y no hay nada que nos altere. Pero cuando alguien nos dice, ojo, que esto podría ser de esta otra manera, esto podría ser mirado desde este otro ángulo, esto merecería este tipo de reflexión, nos está convocando, por decirlo así, a que nuestro cerebro, nuestra cabecita, empiece a decir, a ver, ¿cómo es esto? Y de ese conflicto, digamos, de ideas siempre nacen las ideas superadoras. Por eso es muy, muy interesante hablar con Jorge Rulli, porque no nos repite el manual del día, sino que nos reflexiona sobre la realidad y nos pone en situación de conflicto. Y eso tiene un valor para mí inmenso, y es lo que tratamos justamente de rescatar. Creo que ahí retomamos. Sí, Jorge. Sí, bueno se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación, sí. Somos demasiado incorrectos, Mario. Te quiero a pesar de que vos estabas hablando del tema de la música, terminar ese concepto y yo te quiero hacer otra pregunta. Claro, yo te decía que a veces en algún vecino veo esas reuniones familiares donde los chicos, los primos corren, se han reencontrado, las mujeres por su parte gritan y se ríen, y los hombres en una mesa están, ¿hola? Sí, te escuchamos bien. Están discutiendo, jugando cartas, y pienso en mi propia niñez, ¿no? En que las reuniones familiares reunían 80, 100 personas. Cierto, y que eran grupos tan estables, donde los viejos imponían la ley y decían no se discute de política ni de religión, ¿no? Sí. Y las mujeres hacían canelones y los pibes nos divertíamos tanto, nos encontrábamos cantidad de primos. Y cómo han cambiado a la sociedad argentina, ¿no? Esas casas grandes hechas para reunirse en familia, ¿no? Y todos se querían. Y bueno, y ahora estamos solos, ¿no? Y ha sido un proceso político, y tendríamos que comprender que nos han jodido a través de un proceso político inadecuado, ¿no? Sí, vos sabés que hoy, si uno yo recorro mucho el Gran Buenos Aires, virtualmente toda la gente que vive en casa necesariamente tiene una reja adelante, totalmente defensiva, sí. Y da la impresión de que el tránsito más inseguro es el que se da en la puerta, es decir, cuando se sale de la reja o se entra a la reja, y da la impresión de que hemos perdido el vínculo de la vereda. Es decir, que la vereda ha dejado de ser el lugar donde nos encontrábamos los vecinos, charlábamos, y eso es como que ha ido aislándonos, como que ha ido perdiéndose el vínculo, como pasa en los edificios de departamentos donde nadie se conoce entre sí, nadie sabe quién vive arriba o quién vive abajo. En los barrios antes se conocía todo el mundo, y ahora casi no se conoce al vecino de dos casas que tenemos al lado. ¿No te parece qué se puede hacer respecto de eso? La vida se ha tornado muy difícil, ¿viste? Me contaban el otro día, yo venía por la ruta y comentando esto de
los pibes chorros que van en motocicleta asaltando a la gente que a las 4 o 5 de la mañana en las paradas de los colectivos está esperando para viajar a los lugares de trabajo, para robarles unos pocos pesos, los tiroteos que hay con patrulleros, a veces en la madrugada. Sí. El otro día se mataron 2 pibes, porque escapando del patrullero se pegaron contra un camión, murieron los 2, allí en la zona de Merlo. Entonces, pero el resultado es que vos tenés que gente que sale a las 5 o 6 de la mañana a la ruta para buscar un colectivo, no se puede poner bajo el techito de la parada porque queda expuesta, entonces se esconden hasta que ven las luces del colectivo. Es muy triste. Sí. Es muy dura la vida de la Argentina, pero es muy dura. Y además, y después tenés a los piqueteros, tenés la dependencia, y bueno, y hay que reconstruir la autoestima, hay que reconstruir la vida familiar, hay que reconstruir la vida de los barrios. Y bueno, es la prédica que llevamos hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, es una prédica artesanal, ellos van con bulldozer tapándote con... Sí. ¿No? Nosotros plantamos flores y ellos nos tiran toneladas de estiércol, ¿viste? Bueno, más o menos, porque el aparato político que han montado es terrible, pero bueno, esa es la lucha que estamos llevando. Yo creo que tenemos que persistir, ¿no? En algún momento la insurgencia popular que se vive en América del Sur llegará a la Argentina rompiendo estos aparatos clientelares. Sí. Mientras tanto, bueno, despertar conciencia. Yo te digo, la gente joven que golpea mi puerta o vienen de la Brigadier o vienen de todas de experiencias frustrantes, te digo que claro. Es muy doloroso porque o vienen del otro, ¿cómo se llama este militar? García, bueno, no me acuerdo ya, no se me van los nombres, ¿no? Pero los últimos años han frustrado muchísimo a las generaciones que hoy tienen 30, 40 y pico, vienen todos manoseados. Sí. Y bueno, y no hay otra cosa, ¿no? Con eso hay que reconstruir una militancia de servicio que no conocen. No conocen. Pero bueno, el sistema se ha encargado de prostituir la militancia porque claro. Enseguida te profesionalizás y después, si no te pagan, ya claro. No sos militante. Y da la impresión de que esto le pasa a todos y que realmente vos decís, qué difícil, porque antes la militancia era pura entrega sin pedir absolutamente nada. Era casi un sacerdocio. Y, así es. Bueno, y ahora te pasa lo que te pasó a vos cuando hablaste en este encuentro con Pino, ¿no? que enseguida notás que estás incomodando al común de los políticos. Totalmente. Y bueno, pero vos tenés, yo lo he dicho, creo que te lo he dicho en otro programa, ya hace tiempo que toda la dirigencia partidaria del municipio de Moreno vivía en los countries. Ahora, cuando hasta el último concejal del último de los partidos opta por vivir en el country, y bueno, comprendes, hay una desconexión total entre la clase política y la gente común. Sí, claramente. Claro, pero es que en las calles comunes, debido a los baches y a los asaltos, ya no podés vivir, no podés, bueno, entonces... en vez de cambiar eso, lo que hacen es irse a un reducto, ¿no? Donde viven de otra manera. De otra manera. Entonces, en cada municipio vos tenés estos sistemas como Villa Lañata o Nordelta, que bueno, que es donde vive la gente que quiere sobrevivir, y lo que ignoran es que cada una de estas expresiones arquitectónicas o urbanas que ahora parecen tan apreciables, tuvieron un origen turbio, ¿no? Cuando me cuentan cómo a la gente pobre que vivía donde ahora está Villa Lañata, la condujeron a irse, la obligaron a irse a través de 1000 artimañas o 1000 presiones, y lo mismo pasó en Nordelta y en todos los lugares, porque la gente vivía, claro. Donde ahora hay country vivía gente. Sí. Y los condujeron a irse de 1000 maneras. Sí. Y luego y muchas veces a los dirigentes municipales
de la zona que permitieron esas presiones les han dado lugares dentro del country, ¿no? Que como es común, se paga con un lugar en el country. Y los crímenes sociales quedan olvidados, ¿no? Sí. Porque no hay memoria popular para registrar todo esto, ¿no? Pero por algo está Scioli donde está, digamos, esta es la verdadera milanesa, ¿no? Y tantas ataduras entre un político y otro, bueno, porque hay muchos muchos crímenes de por medio, ¿no? Que quedaron allí, sociales, que por algo hemos llegado a lo que hemos llegado, a esta concentración de millones y millones de personas en Buenos Aires, claro, dependiendo de los monopolios alimentarios y de tantas situaciones que nos tienen totalmente prisioneros, ¿no? Sí. Te hago una pregunta sobre la dirigencia política. No sé si viste los debates presidenciales. ¿No notaste que falta una visión global, que no se discute un proyecto de país? Es decir, que todo lo que se discute son cosas como segmentadas, propuestas, sí, cositas chiquitas, pero que nadie dice, bueno, ¿qué vamos a hacer globalmente con el país? Yo tengo la impresión de que se ha perdido en el campo de la política la idea de la totalidad. Y que entonces el poder político circunscripto a cuestiones menores termina siendo un actor secundario donde se termina imponiendo el poder económico. Claro, sí, porque se vive la vida del fragmento, ¿no? Sí, sí, se vive totalmente. Ni hablar, bueno, creo que todos los partidos políticos comparten esto, de que no tienen una visión del país. Pero, coño. Hola. Sí, pero parece que no tenemos suerte hoy con la comunicación. Y ni hablar de los países vecinos, porque yo me he cansado de hablar de por qué no llegan los paraguayos, por qué llegan millones de paraguayos, y bueno, porque en algún momento la soja transgénica... Bueno, no tenemos mucha fortuna. ¿Querés pasar un temita y nos volvemos a comunicar con Jorge? Sí. Hola, con interrupciones, pero vamos saliendo, Jorge. ¿Te parece que se podrá seguir este diálogo tan cortado y nosotros hablando de la fragmentación, ¿no? Así es, sí, bueno, pero lo intentamos. Después vamos a tratar de hilvanarlo de la mejor manera posible. Hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte, que tiene que ver con el papel de los intelectuales. Vos en algún momento tuviste ahí un pequeño tironeo con Horacio González, un tipo interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cumplen los intelectuales el rol de ser justamente los cuestionadores, los críticos, los que tienen una mirada superadora? No, o sea, bueno, en términos generales no. Estamos hablando de que también allí hubo una división importante. En Bolivia le llaman los intelectuales apologéticos del simulacro, ¿no? Bueno, eso sería carta abierta, y el grueso de los intelectuales de izquierda, ¿no? Serían los apologéticos del modelo de la simulación, con mucha inteligencia perversa a veces, ¿no? Horacio González habló de que hace no mucho tiempo dijo que el principal objetivo de los intelectuales era discutir el contenido de los conceptos y configurar los relatos necesarios. O sea, no es poco lo que ellos han hecho para la crisis de la Argentina, es muy decisivo lo que han hecho. Le han dado un relato al kirchnerismo, ¿no? Que un relato que no tenía. Claro. Le han dado una supuesta mística y, bueno, han modificado los conceptos de tal manera que se hace difícil pensar en la Argentina, ¿no? Por eso me parece que hay que volver a hablar de todo eso, ¿no? Justamente cuando se cortó el programa, yo te estaba diciendo que no solamente es difícil abarcar con el pensamiento un proyecto de la Argentina, cuanto más de la América del Sur, por no hablar de Hispanoamérica, que ya casi nadie habla de Hispanoamérica, o de la leyenda negra que aplasta
España y a Hispanoamérica, y que fue elaborada desde los intereses del Reino Unido. Bueno, todo esto ya son utopías totales, pero yo he tenido, por ejemplo, que dando charlas en el Gran Buenos Aires, confrontar en barrios donde predominan los paraguayos, y bueno, y los jóvenes paraguayos no me han creído que ellos eran emigrados por la sojización, por la soja argentina que había entrado ilegalmente en el Paraguay. Bueno, después vinieron a pedirme disculpas porque hablaron con los padres, y los padres les confesaron, o sea, que no se había hablado en familia, que eran exiliados por la sojización del Paraguay y por la entrada masiva de los brasiguayos para hacer soja, y que se tuvieron que ir porque en el campo paraguayo dejaron de nacer niños debido a las fumigaciones, y la gente, cuando se les mueren las gallinas y las mujeres abortan, se marchan directamente, se marchan a Asunción, y de Asunción a la Argentina. Claro. Y terminan en el Gran Buenos Aires. Sí. Y entonces nos cuesta entender la relación entre Paraguay y la Argentina, qué tremendo, o entre Bolivia y la Argentina, porque pasa lo mismo. Santa Cruz de la Sierra es uno de los lugares de mayor descampesinización del mundo, y eso se debe a la soja transgénica, que es la soja argentina de Monsanto, que cruzó la frontera. Claro. Y yo decía el otro día, todos los problemas alimentarios que tenemos en Buenos Aires, ¿cuántos son? 12 millones de personas. Y dependemos todavía de la Serenísima que jugaba con la dictadura militar, porque por aquí, por donde yo vivo, los parapoliciales paraban a los camiones de leche, y si no iban a la Serenísima te los volcaban en la zanja de la ruta, ¿viste? Y qué fácil sería decirle a nuestros hermanos del Uruguay, más cuando teníamos un gobierno Pepe Mujica, tan admirado, bueno, ¿por qué no le dijimos, por qué no arreglamos para que el Uruguay, sería para que todo el Gran Buenos Aires sea el mercado natural de los productos lácteos del Uruguay? ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a comer a comprar la Serenísima cuando le podemos comprar a Conaprole? Y qué fácil, y ahí ejercimos una verdadera unidad rioplatense, comemos más barato, comemos más sano, y nos unimos y le damos trabajo a todos los hermanos del Estado Oriental. Bueno, pero ¿cómo? ¿A quién le vas a plantear semejante utopía? ¿A qué dirigente político argentino? Sí. Cuando uno habla de estas cosas, claro, dan vuelta la cara, como te pasó a vos, porque parece y uno se siente que es un loquito, ¿no? Y en alguna medida. Pero cuando eran las cosas que se decían cuando yo era un activista de 20 años, de 15 años, 20 años, de esto se hablaba. Los intelectuales hablaban de esto. Claro. De cómo unir al Uruguay, de cómo unir las dos orillas del Río de la Plata, no de separarlas con una pastera. Sí, claro. Entonces, ahora, comprende, bueno, ellos quieren hacer pasteras, bueno, démosle bien por mal, ¿por qué no perfectamente podríamos haber hecho una gran jugada, abrir todo el conurbano al comercio de la granja y de los productos sanos del Uruguay, y decirles, dejen de hacer pasteras y de plantar eucaliptos, que nosotros les ofrecemos una posibilidad mucho más noble, mucho más sana, saludable, ¿no? Pero no hay, ese espíritu se ha perdido en la dirigencia uruguaya, porque yo conozco personalmente en el senador Fernández Huidobro su antiargentinismo, no es el caso de Pepe Mujica, pero sí en el caso de otros, viste, que es un tema que hay que abrir debates, hay que reaprender a amarnos los sudamericanos, ¿no? Así es. Yo me acuerdo cuando la época de la resistencia peronista, los emigrados que pasaban a Bolivia, ya les daban un cargo en la central obrera, viste, con toda generosidad, y ahora la verdad debemos reconocer que comemos verduras gracias a los bolivianos, y tendríamos que por lo menos tener esa reciprocidad de reconocerlos como ciudadanos en paridad, ¿no? Realmente, porque
han dado mucho a la Argentina, sus hijos, los hijos de bolivianos en la Argentina son notables, están en todas partes. Bueno, tendríamos que tener grandeza, pero bueno, nuestra dirigencia no la tiene. No la tiene. No la tiene, no. Bueno, ha llamado una oyente, que te digo, Jorge, Susana, dice que, bueno, te saluda y felicita por la charla con vos, con Jorge Rulli, comparte todo lo dicho, y da las gracias por el contenido de esta charla, que no se debe escuchar en demasiados medios de comunicación. Yo te voy a hacer la última por razones de tiempo, y voy a... ¿Ya se me fue el tiempo? Un minutito me dan acá nomás, Jorge. Dale, y te voy a hacer una pregunta difícil. Esta cosa que en algún momento tuvieron algunos de nuestros militares, que es la cosmovisión, que se le llamó geopolítica, que se le llamó la idea de observar el todo, no solo desde lo geográfico, sino también desde lo político, lo económico, lo cultural. ¿Qué papel le ves a las Fuerzas Armadas? Y no tenés tiempo para responderme, pero... No, ninguna, no, así como están ahora, ninguna. Un compañero que da clases allí me dijo que el nivel es tan terrible, me dijo Rulli, en unos pocos años más vamos a tener generales con la mentalidad de un subcomisario de la Provincia de Buenos Aires, sin desmedro de los comisarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero yo creo que ahí también es parte de la conspiración, esto, ¿no? El ejército ya no cuenta más, ¿no? Es otro de los temas pendientes, porque cómo tener soberanía política y cómo tener una institucionalidad sin fuerzas armadas propias, ¿no? Que cumplan algún rol. Sí, claro. Algún rol en el campo de la industria militar, de lo científico, de la preservación de las fronteras. Bueno, estamos en un estado de desvalimiento y de pérdida de la soberanía muy, muy grande. Creo que es uno de los temas, de los grandes temas pendientes, que tendríamos que recrear las Fuerzas Armadas, cortando con el pasado genocida, ¿no? Pero dándoles un rol, un sentido patriótico, y bueno, el otro día justamente tuvieron dificultades técnicas para traer la Virgen de Malvinas, la Virgen de Luján, que se había llevado a Malvinas, y bueno, porque la situación técnica operativa de las fuerzas es lamentable, ¿viste? Sí. Estaban partiendo con la Virgen desde Inglaterra, y bueno, y no funcionaron los flyers del avión, no sé qué pasó, bueno, alguien que estaba allí me dijo, mira, fue un milagro si se dan cuenta en el aire, nos quedamos en el océano. Por suerte la Virgen se empecinó ahí, se empacó, y el avión no pudo salir, porque si no llegaba, ¿viste? Un nuevo milagro de la Virgen de Luján. Un nuevo milagro. Bueno, pero, Jorge... Estamos mal, realmente, estamos mal, pero bueno, pero queremos salir, Mario. Y eso es lo importante. Vamos a salir, sí. Bueno, Jorge, acá ya se me fue el horario, te agradezco muchísimo. Saludo a Susana y saludo a todos los oyentes, y bueno, gracias por el espacio. No, gracias a vos. Un fuerte abrazo. Bueno, hemos terminado de conversar con Jorge Rulli, con reflexiones muy importantes. Ahora nos estamos yendo hasta el lunes de la semana próxima. Ahora seguramente vamos a tener a Paco Rodríguez con España en el recuerdo, y nosotros nos vamos a estar encontrando el lunes 11 del 11, a las 12 horas, aquí por Radio La Luna AM 1140. Nuevamente en La Brújula. Chau, hasta el lunes.